¿Qué tal, amigos de Plataforma Radio Digital? Sean bienvenidos a nuestro programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, capítulo Toluca. Esperamos que hayan tenido unas fiestas navideñas y de fin de año agradables. Eh, esta es nuestra primera transmisión de este año y les deseamos a todos un año lleno de éxitos, lleno de proyectos de bonitas intenciones para abordar el cambio climático y también en las necesidades personales. A partir de este año, pues están viendo la imagen de Ingrid Valdés. Ingrid Valdés es como yo, líder climática y también animadora Laudato Si. Ella nos va a estar acompañando. Juntas vamos a estar haciendo muchos trabajos, muchos temas aquí en el programa de radio. Les voy a hablar un poquito sobre su semblanza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, graduada con honores por la Universidad de las Américas en Puebla. Es líder climática por The Climate Reality Project, amiga por el clima designada por la Unión Europea en México y recientemente negociadora representante de la sociedad civil en la COP28. Tiene experiencia profesional en el sector público y privado en instituciones como el Grupo de Financiamiento Sostenible para América Latina y el Caribe, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, Ethos Laboratorio Políticas Públicas. Como ven, pues ella es experimentada en estos temas de los cambios climáticos y bueno, ya haber participado en la COP, pues hay mucho de qué hablar al respecto. Bienvenida al programa, Ingrid. Te deseamos mucho éxito, te deseamos que tus aportaciones en este programa pues sean de primísima mano. Vamos a tener cosas bien interesantes de qué platicar a partir de este año. Bueno, en cada año, ¿verdad? Pero ahora más, porque tu colaboración pues va a significar mucho para el movimiento Laudato Si y para líderes climáticos también. Bienvenida, Ingrid. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a la audiencia que nos escucha? Y Carmen, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer para mí estar aquí contigo en este espacio y con toda tu audiencia. Gracias a quienes nos están pues sintonizando. Y pues como ya lo comentaste, recientemente tuve la valiosa oportunidad de estar representando a la sociedad civil en la COP28, esta conferencia de las partes que el año pasado se llevó a cabo en Dubái. Entonces, pues para mí será un gusto poder platicarte más sobre esta experiencia y en general el tema ambiental. Ujú. Al contrario, para nosotros es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Ingrid. Y bueno, yo empezaría preguntándote, ¿qué son las COP? Claro, mira, la conferencia de las partes, abreviado COP, son las cumbres mundiales que se realizan cada año por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde se reúnen 197 partes más la Unión Europea. En este caso, las discusiones son centradas en el tema de cambio climático. Esto se deriva a partir de la Cumbre de Río de 1992, donde también pues conocemos esta COP que es de cambio climático, pero también se establecieron otras dos COP, que es la COP para la desertificación y la COP sobre la biodiversidad, la diversidad biológica. Estas ocurren cada 2 años, pero en el tema de cambio climático ocurren anualmente. Entonces, pues básicamente lo que ocurre en estas COP son varios días de negociaciones entre los países para llegar a acuerdos comunes respecto al tema. Eso es. Y en esta COP28, ¿qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que experimentaste en esta COP? ¿Cuál fue tu función ahí? Claro, mi función en esta COP fue como representante en las negociaciones en el tema de fortalecimiento de capacidades, que pues este tema de fortalecimiento de capacidades es importante trabajarlo desde el nivel local, mejorar
las capacidades tanto técnicas como financieras, y también se involucra la educación ambiental para poder cumplir con estos compromisos globales respecto al cambio climático. Es decir, si estamos teniendo los recursos y los actores realmente bien capacitados para poder cumplir con estos acuerdos. Entonces, pues mi rol básicamente fue estar negociando en este tema. Y pues fue sin duda una experiencia muy enriquecedora. Se requiere, pues sí, preparación previa, y yo llegué aquí a partir de una votación que se hizo en las organizaciones de sociedad civil a nivel nacional, y pues donde yo y otros 3 colegas pudimos representar a la sociedad civil. Ujú. ¿Y qué puntos fueron los que llevaron a la COP ustedes? Bueno, desde la sociedad civil, pues realizamos una encuesta virtual donde pues pedimos la perspectiva de otras personas de la sociedad civil, y principalmente se enfocaban en los temas de pérdidas y daños, porque pues recientemente en nuestro país el año pasado sufrió pues los estragos del huracán Otis en Guerrero, donde pues este desastre natural, la verdad, impactó a nuestro país sobre pues cómo se están percibiendo los efectos negativos del cambio climático, ¿no? Entonces, pues cada quien llevó distintos puntos a sus mesas de negociación. Pues en el caso de fortalecimiento de capacidades falta aún más poder traducir estos acuerdos, este lenguaje técnico de las negociaciones, traducirlo hasta los niveles locales. Es decir, que no solamente las instituciones de gobierno, sino las instituciones educativas del sector privado, de otras asociaciones civiles, puedan abonar a estos compromisos globales, puedan comprender pues cómo se está trabajando en estos espacios, y pues que no sea algo aislado, que aunque estas negociaciones son globales, pues es muy importante la incidencia local, es muy importante lo que cada uno de nosotros está haciendo, y por eso es importante tener personas capacitadas en todos los sectores para poder abonar a esto, tener un alto capital humano más, más comprometido y más, eh, pues más preparado para todo esto. Así es. ¿Y cuáles fueron los avances que tú pudiste observar en la COP? ¿Qué avances hubo? Porque, bueno, pues los acuerdos cada año, las metas, bueno, tiene metas la COP, ¿no? ¿Cuáles son? ¿También nos podrías comentar las metas de las Sí, COP? bueno, en este caso, las COPs, esta fue la 28ª edición. La primera COP fue llevada a cabo en Berlín en 1995, y pues a partir de esta primera COP, otra de las principales que marcan pues marcan un camino a seguir en las siguientes COPs es el Protocolo de Kioto en 1997, donde ya se menciona y ya se identifica el impacto negativo de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Ya se tiene identificado que tenemos que reducir como países esta acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces, después de esta COP de 1997, otra muy relevante fue la de 2015 en París, con este acuerdo, que es un acuerdo donde ya se sientan las bases para que podamos conseguir limitar que la temperatura global aumente a más de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Ya se sientan las bases, se habla de las contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs, que cada país tiene que ir cumpliendo. Y bueno, también mencionar que antes de la de París, aquí en México tuvimos una COP en 2010, que fue en Cancún. Entonces, pues también ya hemos tenido aquí nosotros esta COP. Y
Pues en el caso de la COP28, el primer logro que tiene, el primer resultado es el establecimiento del Fondo para Pérdidas y Daños, donde varios países como Emiratos Árabes Unidos, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea se comprometen con ciertas cantidades de millones de dólares a financiar este Fondo de Pérdidas y Daños, que lo que busca es justamente pues brindar apoyo a los países más vulnerables que están resintiendo los efectos negativos del cambio climático, como es el caso de aquí de México, lo que comentaba que ocurrió con el huracán. Y pues además de esto, se buscó aumentar la eficiencia energética, se busca triplicar todo esto de las energías renovables. Por ejemplo, en México, uno de los ejemplos que podemos seguir es el Plan Sonora, el cual es un programa que tiene como objetivo justamente aumentar la capacidad de energía limpia en nuestro país. Se está llevando a cabo en ese estado, ahí en Sonora. Es un parque fotovoltaico muy grande. Y pues otro resultado de la COP también del que podemos hablar es que pues ya se habla más de ir reduciendo gradualmente los combustibles fósiles, pero todavía pues falta más operacionalizarlo, ¿no? Que sea pues más acelerado. Todavía como que quedó esta parte no muy pues no quedaron como muy de acuerdo varias instituciones o varios países, ¿no? Todavía podemos tener resultados más ambiciosos con el tema de reducción de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues son algunos de los temas más relevantes. Y, por ejemplo, bueno, ya se estableció un fondo para ayudar a los países que tienen contingencias ambientales. Hay un supuesto, ¿no? De que los mayores contaminantes son los países desarrollados y que por justicia ellos son los que tienen que ayudar a los países en desarrollo que están sufriendo las consecuencias precisamente de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero que han estado cambiando el clima en todo nuestro planeta y hemos visto que conforme avanzan los cambios climáticos, que incluso, ¿verdad? Se empezó a hablar de estos temas desde el siglo pasado. Yo recuerdo que estos temas ya estaban en la mesa desde el siglo pasado. Sin embargo, la gente no creía en el cambio climático, no creía que fuera posible que estos cambios climáticos nos afectaran toda nuestra vida y afectaran, obviamente, esos fenómenos de clima extremo que ahora tenemos y que cada año se intensifican. Es una realidad que ya no podemos negar, ningún país puede negar esa realidad. Incluso los países árabes han tenido ya temperaturas hasta de 70 grados centígrados, ¿verdad? En el verano del año pasado. Y anteriormente también yo veía como había fotografías de automóviles cuyos faros se derriten, ¿verdad? Se derriten con estos calores tan tremendos. Y bueno, esos huracanes cada vez más fuertes que ahora se desarrollan, en unas cuantas horas llegan a ser de categoría 5 y que, bueno, pues han afectado infinidad de países con inundaciones y con la destrucción. Bueno, claro que muchas vidas van de por medio y que también toda la infraestructura que están perdiendo estos países, pues es muy costosa, ¿verdad? Y es muy difícil enfrentarla. Por eso, como un acto de justicia, se ha pedido que los países apoyen. Ahora, en cuanto a esos compromisos de disminución, ¿tú crees que realmente se haya avanzado para reducir el impacto del cambio climático? ¿Crees que realmente haya logros sustanciales, tangibles, para que los países estén cambiando hacia energías limpias o para que ya tengamos estrategias mucho más definidas para combatir el cambio climático?
Yo considero que sí, que en varias regiones sí se está acelerando el cambio. Podemos ver más movilidad sostenible, más transportes cada vez más eléctricos es más común, o no solamente el transporte, sino que también hay más vialidades para las bicicletas, para los peatones, porque hay ciudades donde no se contempla esto. Eh, entonces, pues sí se están llevando a cabo varias políticas y creo que ahora he visto bastante que las nuevas generaciones están más involucradas. El rol de la juventud fue algo también muy importante en la COP porque pues cada vez se están movilizando más personas desde la niñez, las juventudes, estamos cada vez pues más involucrados, entonces considero que sí se están logrando más avances, pero uno de los temas, de los retos más comunes en todos los países, sobre todo en vías de desarrollo, es el tema del financiamiento. Como mencionabas, esta deuda que tienen los países pues más desarrollados con el medio ambiente, ¿no? De quién ha pues aportado más gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Y sí, este es uno de los mayores retos, el financiamiento sostenible, que todavía falta mucho por hacer, porque en ocasiones, aunque se tengan buenos proyectos, no se cuenta con los recursos para operacionalizarlos. Entonces, pues sin esto, sin duda es un reto bastante grande para muchos países. Sabemos que existe el Fondo Mundial Global, por sus siglas en inglés, el GEF. Este fondo lo que hace es financiar a los países que lo necesitan, pero pues uno de los mayores puntos con esto es que no todos los países a veces les es tan fácil aplicar a este tipo de fondos o a veces tarda bastante el proceso burocrático, tarda a veces más de un año y pues imagínate que tienes un desastre o algo que necesitas pues apoyo más rápido, apoyo financiero y pues se tarda más tiempo. Entonces este es uno de los mayores retos, el financiamiento, cómo conseguir estos recursos destinados para los proyectos de cambio climático. Todavía quedó pendiente en esta COP. ¿Sigue pendiente? Oh, Dios mío. Todavía, todavía sí, sí es cierto que que se han dado recursos, por ejemplo, este fondo de pérdidas y daños, y que pues también se busca duplicar la financiación para la adaptación. Estos temas de adaptación son muy relevantes, sobre todo en países como en México, donde pues cada vez estamos percibiendo más los efectos del cambio climático en la temperatura, en los desastres naturales, en todo, en la escasez de agua, en las sequías que estamos teniendo, que ya no son tan raras como antes, que tardaban varios años en haber sequías, ahora no, ahora estamos viéndolo cada vez pues más seguido y pues sí se aumentó el financiamiento a estos temas de adaptación al cambio climático, pero todavía pueden mejorar estos mecanismos para que más países puedan acceder a estos recursos. Y de casualidad tú sabes eh, específicamente en qué se puede financiar el cambio climático. Es decir, no es nada más el daño en infraestructuras, transición a energías limpias, o sea, ¿cuáles son los rubros que puede cubrir un financiamiento climático? Pues es dependiendo la convocatoria. Las convocatorias son diferentes dependiendo del organismo emisor. También están el Banco Mundial. Entonces, puede ser de distintos tipos de proyectos, desde manejo de residuos sólidos, temas de tratamiento de agua, protección de bosques, de la biodiversidad. Incluso a veces puede ser que una convocatoria pueda tomar varios de estos temas tanto de biodiversidad como de cuidado de recursos naturales. Entonces, depende de la convocatoria, es como se puede acceder a estos mecanismos. Sin embargo, pues también hay que revisar porque hay algunos casos donde acceder a estos mecanismos, si bien sí te dan el financiamiento, a veces la deuda suele ser muy alta. Entonces, pues termina siendo contraproducente, ¿no? Que tomar este tipo de préstamos
que te va a tomar mucho tiempo, pues, pagar esta deuda, ¿no? Y sobre todo en los países de menores recursos. Ujú, Entonces, por eso se busca mejorar estos mecanismos. ujú. Así es. Bueno, aquí en México, pues recientemente, bueno, hace pocos años, ¿verdad? Se retiró el fondo para contingencias ambientales. Nosotros ahorita no tenemos fondos para ninguna contingencia. Ningún estado de nuestro país tiene fondos para contingencias ambientales. Y creo que sí hay muchas ciudades que no están tratando sus aguas residuales. Como te comentaba, bueno, pues nosotros logramos que se cambiara la NOM 001, más bien que se actualizara, ¿no? A un dictamen real de lo que la ciencia nos dice que debe llevar un río. Imagínate, los ríos de México, la mayoría están declarados muertos biológicamente. ¿Eso qué quiere? Eso pues nos dice que ha habido un descuido muy importante en cuanto a la contaminación de los ríos y el hecho de que muchas plantas tratadoras de aguas residuales no están haciendo su trabajo porque es muy caro, es muy cara la electricidad que consume una planta tratadora de aguas residuales. Es carísimo, la electricidad está carísima en nuestro país. Entonces, estas bombas trabajando día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues su consumo de energía eléctrica es carísimo. Y por eso muchos municipios las han abandonado, porque no tienen el presupuesto para poder operarlas. Y ese ha sido uno de los grandes obstáculos, ¿no? Yo creo que aquí en México lo ideal es de que el Estado, bueno, no el Estado, sino más bien, sí, el gobierno federal sea el que absorba los gastos de estas plantas tratadoras de aguas residuales para que en realidad haya más agua disponible. Las aguas negras son más fáciles de tratar, a diferencia de ríos contaminados con cromos o con plomos que están causando ya muertes muy graves, o sea, dan cáncer, dañan los riñones de las personas, incluso ya estamos viendo malformaciones genéticas en embarazos no logrados, ¿verdad? Precisamente debido a los altos contaminantes que tienen nuestros ríos, además de las sequías, ¿no? Que también un río pues con muy poca agua pues se le nota mucho más la contaminación. Pero en México sí tenemos una gran necesidad de transitar energías limpias de manera más rápida. Eh, ¿Por qué? Porque nuestros ecosistemas han sido muy descuidados en este sentido. La realidad del petróleo a nivel mundial sí es que tenemos que dejar atrás las energías fósiles. Y sin embargo, bueno, por ejemplo, yo supe que en esta COP, porque nuestro líder en Climate Reality lo manifestó abiertamente, él comentó cómo en esta organización del año de la COP28, ¿verdad? Se estaban negociando petróleo. En lugar de negociar energías limpias, se estaba negociando petróleo. Es decir, los lobistas del petróleo del mundo estaban ahí estuvieron, ¿verdad? Y en lugar de disminuir el financiamiento hacia energías fósiles, bueno, pues se sigue incrementando. Y eso es uno de los principales obstáculos a nivel mundial para lograr las emisiones no rebasar las emisiones de 1,5 grados centígrados, aunque a niveles locales en cada país, eh, ese 1%, ese 5% implica cambios locales hasta de 10 grados de diferencia. Canadá lo está viviendo, aquí en México lo hemos visto en muchos lugares en donde, si yo le pregunto a las personas si han notado diferencias en el clima, qué cambios en temperaturas han visto, hay quienes me han dicho que hasta hay 10 grados de diferencia, ¿verdad? ¿Qué te diré? De 20 años a la fecha. Localmente, eso es lo que implica un grado global, que a nivel Ujú, local tengamos esos problemas. Permíteme un segundo. ujú. Y bueno, pues este aumento, ¿verdad? Muchos científicos
Bueno, se ha publicado a nivel mundial eh, los pronósticos más positivos. Sin embargo, hay pronósticos que varían muchísimo en cuanto al calentamiento global. Hay científicos que afirman, ¿verdad?, que ya vamos hacia 4 grados. O sea, ya ese 1.5 grados fue rebasado en México para empezar. Aquí en nuestro país ya tenemos más de 1.5 grados a nivel de emisiones. Ya nuestras temperaturas ya rebasaron ese límite, pero como te digo, a nivel local, son hasta a veces representa 10 grados de diferencia. En un tramo de 20 años, pues es muy, muy rápido el cambio climático. Y bueno, hemos visto la mayoría de esta civilización, hemos visto cómo los pronósticos que se dieron desde el siglo pasado se quedaron muy atrás, se quedaron muy cortos y estamos viendo avances del cambio climático mucho más acelerados. Ya estamos viendo escenarios que estaban pronosticados para el 2050 y ya los tenemos en el 2023, en el 2022. Es decir, estos huracanes que así en horas llegan a ser de categoría 5, pues ya es un cambio climático muy devastador, ¿no? Para cualquier país del mundo. Pero yo siento que aquí en nuestro país, ¿verdad? Te digo, perdimos el presupuesto para contingencias ambientales. Las energías fósiles se siguen viendo como una esperanza de progreso económico en nuestro país, siendo que deberíamos estar enfocados a dejar atrás las fuentes del petróleo, que incluso en nuestro país la calidad del petróleo es malísima y es carísimo tratar eh, nuestro petróleo, procesarlo para producir gasolinas y otro tipo eh, de productos derivados del petróleo. Incluso, te digo, eh, esa perspectiva sigue en México y sigue en muchos países petroleros. Nosotros fuimos un país petrolero con mucho éxito en el pasado, ¿no? Pero no estamos afrontando la realidad climática que tenemos ya en este milenio, en este siglo, ¿verdad? Y muchos científicos han hecho pronósticos mucho más realistas que ya nos han dicho, digo que vamos hacia 4 grados de diferencia. Entonces, cada grado o cada medio grado representa miles de vidas en peligro. Otra de las cuestiones que yo veo en mi país, y aquí voy a compartir una presentación, permíteme. Por ejemplo, a mí me gusta mucho averiguar y ver imágenes satelitales del planeta. No sé si sepas que ya existe un satélite, o no sé si son varios, en los que desde el espacio se pueden medir las emisiones de cada país. Entonces, la NASA tiene imágenes de todas las partes del planeta, pero en el año 2019, déjame ver si puedo ir al 18, sí, en el 2018, en una imagen sin nubes, así se veía la República Mexicana, ¿verdad? Se veía vegetación, pues en la mayoría del territorio, con la excepción de que aquí tenemos una zona desértica y semidesértica, que convendría mucho empezar a ver cómo evitar ese crecimiento de la desertificación en nuestro país. Pero, ¿qué sucedió en el 2019? Mucha gente, para poder plantar aguacates, quemó sus terrenos, quemó sus tierras. Entonces, los vientos del cambio climático hicieron un desastre y nuestro país quedó sin vegetación casi totalmente. Fue una cuestión alarmante, créeme. No sé si te enteraste, Ingrid, pero en el Sí. 2019 México perdió una proporción gigantesca de vegetación. Y por esa razón, ahora estamos viendo sequías más importantes. Mira cómo se ve aquí esta porción de la República Mexicana comparado con lo que había en el 2018. Esta es una imagen satelital del 2021, ¿verdad? Y mira,
casi cero vegetación tenemos. Yo creo que aquí en el Estado de México se han perdido millones de hectáreas de bosques, pero yo creo que es una de las zonas boscosas que aún existen en el país. Y pues nos quedamos sin nada. Y a partir de entonces las sequías han estado incrementándose en México porque no se ha reforestado en la cantidad de árboles que se requiere y en las Ujú. zonas más específicas. Claro que tenemos el fenómeno del niño, pero esta pérdida de vegetación tan importante que tuvimos es la que está haciendo que colapsen el sistema de aguas en nuestro país. Por eso las sequías son tremendas. Los bosques pues, son los que traen las lluvias. Los bosques son los que forman acuíferos. Los bosques esos que forman, son los que forman ríos. Los Ujú. bosques dan oxígeno, los bosques absorben el dióxido de carbono. Entonces, imagínate lo que significa y lo que representa para nuestro futuro como nación, como ciudadanos mexicanos, todo lo que implica no estar recuperando la vegetación que teníamos. Y en realidad yo no he escuchado ningún programa porque los aguacates en realidad no son una herramienta eficaz para recuperar la vegetación en nuestro país. Se requiere una estrategia muchísimo más amplia, muchísimo más profunda y con la participación tanto de todos los gobiernos, todos los estados, como de los ciudadanos, como de los empresarios. Yo siento que se requiere de una responsabilidad muy, muy profunda, ¿verdad? Para poder recuperar todo lo que hemos perdido, además de los ríos que están en condiciones deplorables, ¿no? A mí me da mucha tristeza pasar junto a Lerma y que me lleguen esos olores y saber que tanta gente está muriendo y ni siquiera tiene tratamientos médicos pagados por la industria para poder enfrentar los gastos tan grandes por un cáncer provocado por los plomos que llevan los ríos y por esa contaminación de acuíferos tan grave que tenemos en Lerma. Y creo que a nivel nacional es la misma situación, Ingrid. A nivel nacional todos nuestros ríos están eh, contaminadísimos y ahora ya tenemos el problema de que las presas están en su mínimo de capacidad. ¿Por qué? Porque no ha habido lluvias. Sé que ha habido pocas lluvias a nivel mundial, pero en México está mucho más acentuada las sequías por este problema. Y créeme que como animadores Laudato Si o como líderes climáticos, nuestra obligación es proponer soluciones a todo esto. Yo he presentado las propuestas de las barreras verdes. No sé si has escuchado hablar de las barreras verdes, Ingrid. Sí, 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 sí. Ajá. Por ejemplo, China comenzó el siglo pasado para detener el desierto de Gobi para que dejara de seguir creciendo. Y además, cuando había tormentas de arena, olvídate, empezaba a cubrir áreas, territorios fértiles. Entonces los chinos tuvieron que iniciar con estas barreras verdes, ellos fueron los pioneros. Incluso usan un gel especial para que los pinos que están plantando, fíjate, en medio de dunas, están plantando pinos que llevan un gel en su raíz y ese gel dura la humedad muchísimo tiempo. No sabría decirte con exactitud cuánto tiempo, pero eso es lo que los está ayudando a regenerar sus tierras fértiles y a detener la desertificación. Y lo mismo y empezó a hacer África en este siglo. Empezó a formar sus barreras verdes, pero ahí la diferencia es que son como 11 países los que están participando, ¿verdad? Están implementando la agricultura regenerativa por un lado y por el otro, pues están eh, plantando vegetación, ¿verdad? Vegetación para que se detenga el desierto allá en África, para detener la Ujú. desertificación. Y yo siento que es algo que también tenemos que implementar en México. Tuve la suerte de que pude hacer llegar a ambas candidatas, les pude a la presidencia de la República Mexicana, tuve la oportunidad de presentarles un proyecto directamente de Mujeres Reforestando el Mundo. Mujeres Reforestando el Mundo se fundó hace 3 años aquí en nuestro país, pero también tenemos participación de Chile.
en Mujeres Reforestando el Mundo. Y se presentó este proyecto y ojalá que las candidatas lo lean, lo analicen, ¿verdad? Para que en México podamos recuperar nuestras lluvias, para que terminen esos problemas hidrológicos de agotamiento de los acuíferos y de las presas. Tenemos que frenar la desertificación en nuestro país y tenemos que reforestar todo lo que se perdió, todo lo que se perdió. Y de hecho, ¿verdad? Por más políticas, por más ideologías que tenemos en los sectores políticos, la verdad es que quien quiera que gane las elecciones va a tener que trabajar duramente en recuperar nuestros ecosistemas. Quien quiera que gane va a enfrentarse con un problema medioambiental bastante grave, ¿verdad? Y van a tener que solucionarlo de alguna manera o de otra. Pero en esa propuesta, bueno, pues estamos manejando la participación de ciudadanos, de gobiernos, de empresarios y sobre todo el sector educativo. Entonces, yo creo que sí es muy grave lo que está viviendo nuestro país. Nuestros ecosistemas están colapsando, ¿verdad? Nuestros ríos, nuestros acuíferos, todo está colapsando. Entonces, si no atendemos ese problema, ninguna estrategia política dedicada a otras cosas va a poder solucionar ningún problema ambiental en nuestro país. Entonces, si no vemos esos aspectos, si no los controlamos, los vigilamos y hacemos todos un esfuerzo por eh, reforestar nuestro país, pues no vamos a estar en condiciones de resolver esos problemas socioambientales que acaban siendo problemas sociopolíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta pueden generar guerras civiles. Sí, Entonces, claro. entonces si la población ya tiene, después de un COVID de varios años, ¿verdad? En que la población perdió empleos, perdió negocios, algunos están muy endeudados por el COVID, ¿verdad? Algunos murieron, muchas familias murieron completitas. Entonces estamos en un periodo de recesión económica en nuestro país bien importante, bien grave, y además estamos perdiendo ecosistemas a una velocidad luz. Entonces, si no tenemos ni agua, ni vegetación, ni biodiversidad, pues ¿qué nos espera en México? Entonces, sí creo que debemos presionar mucho a los candidatos a la o candidatas en este caso, para que trabajen en esto. Gane quien gane, van a tener que abocarse a esto. Y si no se resuelve este problema, créeme que los problemas que pudiéramos llegar a tener más adelante ya no van a tener solución, ¿verdad? Muchas cosas ya son irreversibles en el planeta, ¿verdad? Muchos ecosistemas ya están en lo último. La población mundial se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, no ha crecido como antes crecía, ¿verdad? Era muy, el crecimiento de la población mundial pues estaba a ciertos niveles aceptables, pero llegó un momento en que empezó cada año a una multiplicación exponencial de la población mundial y esos ecosistemas ya no tienen la capacidad de atender tantas necesidades a tantos billones de habitantes de este planeta. Y creo que es momento en que debemos trabajar muy, muy duro para eso. ¿Sí? Si no trabajamos en conjunto y si no hay voluntad de las partes, pues no se puede resolver. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos que en el 2021 ya las sequías ya estaban a un nivel muy grave. Casi el 85% del país estaba ya sufriendo sequías. Imagínate esto desde el 2021 a raíz de los incendios del 2019. Y al siguiente, bueno, aquí ya estamos viendo cómo las presas, ¿verdad? Empezaron a reducir sus niveles porque no hay lluvias, ¿verdad? Sí, claro. Y hay partes en el país muy importantes que ya están sufriendo de estragos bastante serios. Por ejemplo, aquí tenemos que el 15 en 15 de los estados de la República Mexicana existe sequía o niveles anormales de sequedad al 100%. Y los estados que presentan sequía moderada o extrema
en cada uno de sus municipios. Son Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. Es decir, la mayoría están ubicados al norte de nuestro país. Y pues le siguen Michoacán y Jalisco, y no sé hasta dónde más llegue esta crisis, ¿verdad? Pero ya son demasiados estados afectados por las sequías. Eh, y por más esfuerzos que hacemos, ¿verdad? Pues es muy difícil, es muy, muy difícil llegar a recuperarnos si no es una tarea profunda, generalizada en todo el país y de formación de conciencia de que tenemos que superar este problema. Pero sí, los problemas del agua no se van a resolver si no reforestamos nuestro país, ¿verdad? Para empezar. El fenómeno del niño no sé si sigue todavía o si ya quedó atrás, pero las sequías sí siguen. Hemos tenido muy pocas lluvias y es muy difícil recuperarnos. Pero en general todos nuestros ecosistemas en México están colapsando y requieren de toda nuestra atención de una manera radical, de una manera extrema, de una manera muy responsable, ¿verdad? No sé si quieras tú hacer algún comentario respecto a esto. Sí, pues en el caso de las sequías aquí en el estado donde me encuentro en Hidalgo, sí, también fue muy notable ver pues todos, bueno, ver varias de las principales presas sin agua, prácticamente cientos, miles de peces muriendo porque ya no había agua y esto afecta tanto a la seguridad alimentaria como al turismo, la economía local, afecta pues en muchos sentidos Uh -huh. la afectación de nuestros ecosistemas. Entonces es algo, ya no es aislado de que lo escuchas en otro estado, en otro país, ¿no? Ya lo tenemos cada vez más cerca, ¿no? En nuestras comunidades, lamentablemente. Y pues justamente como tú comentabas, es imprescindible ya tomar más acción. Eh, y que independientemente de la postura política se lleven a cabo planes bien estructurados para atender estos temas y que como ciudadanos, como sociedad civil también nos involucremos, ¿no? Desde nuestro hogar, desde nuestra comunidad, las escuelas, porque cada uno puede ser un agente de cambio, ¿no? Cada uno puede crear distintas iniciativas, dependiendo igual en lo que cada uno sea especialista. No todos tenemos que ser buenos en lo mismo, pero creo que todos podemos aportar a esta problemática. Y pues sin duda, estos temas afectan a una gran parte de la población actual. En la COP 28, pues sí, se llevó a cabo el acuerdo de Dubái, se implementó este acuerdo donde justamente se menciona la necesidad de triplicar a nivel global las energías renovables, aumentar esta ambición, reducir el uso del carbón, ya disminuirlo hasta que pues ya realmente ya no se use, porque pues también es muy contaminante. Y otra de las cosas que incluye este acuerdo es el tema de no solo del desarrollo de tecnologías limpias, sino de pues abandonar poco a poco los combustibles fósiles, que como mencionabas también es un tema bastante presente en varios países. Solo que pues sí, aún falta mayor ambición, pero pues al menos sí es mencionado en este acuerdo de Dubái. Y pues, sí, como mencionaste también, desde cada uno, desde nuestros grupos, por ejemplo, desde animadores Laudato Si, pues podemos tener a veces diferentes perspectivas en algunos temas, pero creo que pues todos estamos como en este mismo objetivo común de preservar a nuestro hogar, ¿no? Nuestro planeta, de cuidar de la creación, de todo esto. Y pues no soy tampoco alguien pesimista, creo que trabajando en redes podemos lograr muchas cosas. Sin embargo, sí, la acción debe ser pues ya inmediata en todos los sectores colaborando. Sí, tener la capacidad de ver la realidad, analizarla y verla tal y como es,
sin disfrazar cifras, sin disfrazar situaciones. La humanidad necesita ver con claridad la realidad climática. Si no somos capaces de ver las consecuencias tan graves de la realidad climática, no tendremos la posibilidad, ni la capacidad, ni la iniciativa, ni los recursos para poder detener el cambio climático. Y esos esfuerzos que estamos logrando a través de organizaciones mundiales, que en este caso voy a volver a compartir pantalla, eh, es bien importante, ¿no?, que nos pongamos las pilas, y aunque esto es solo un granito de arena, aunque esto es casi nada, um, yo quisiera hablarles del esfuerzo que se hizo, que hicimos aquí en el capítulo Toluca. Tú estás en Pachuca, Hidalgo. Bueno, yo estoy acá en Toluca, o más bien en el Estado de México. Y bueno, este año, tanto por uní esfuerzos de las tres, movimientos, ¿no? Movimiento Laudato Si como líder climática y como cofundadora de Mujeres Reforestando el Mundo. Por ejemplo, en este año que acaba de terminar, este es mi reporte para el auditorio de Plataforma Radio Digital, ¿verdad? Pues estuvimos trabajando en varias parroquias, en donde fue donde alcanzamos un mayor número de árboles que encontraron un dueño, que encontraron un hogar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parroquia hay capillas de Almoloya de Juárez, enviamos 1,800 árboles de todo tipo, tanto para arborización como para reforestación en montaña. Fueron 1,800 especies las que mandamos para allá. En la parroquia de San Carlos Borromeo, acá en Metepec, logramos colocar 600 arbolitos. En la parroquia de San Juan Bautista, Metepec, logramos 700. En la parroquia de la Inmaculada Concepción logramos 440 arbolitos. En la parroquia de San Pedro y San Pablo, en la Sagrada Familia, también aquí en Calimaya, donde yo estoy, se colocaron 300 árboles. En la parroquia del Divino Salvador, 250. En el seminario de Toluca, que el año antepasado, en un evento de clima extremo, hubo un tornado justamente en el seminario, ahí nada más en el seminario, y se cayeron como 400 árboles que tenían ahí. Entonces logramos acomodar 800 arbustos, o sea, entre lo que fueron truenos y lavandas, ¿verdad? Llevamos mitad y mitad para que ellos ya reforesten sus jardines, y todavía falta. Este año les vamos a llevar 200 arbolitos, porque ya les da miedo plantar árboles, pero si no tienen árboles, los acuíferos de ahí se van a secar, porque esa es la cualidad que tienen los árboles, forman acuíferos. Entonces, sin acuíferos, pues no hay agua para nadie, ¿no? Entonces, y aquí en este fraccionamiento ya directamente logré colocar 1,350 arbolitos. Es uno de los fraccionamientos que tiene eh, una mayor reforestación de todos los fraccionamientos, a diferencia de muchos fraccionamientos. Aquí el fraccionamiento se construyó con un diseño arquitectónico que respetó la vegetación que había. Entonces aquí tenemos un pozo, tenemos muchos árboles, y todos los colonos estamos plantando árboles. Cada año se hace en el tiempo de lluvias, y el año pasado pues logramos estos 1,350 entre plantaciones y entre personas que me los pidieron para plantar en los jardines de sus casas. En jardines de niños, del gobierno, también fui a dar conferencias sobre la ciencia de los cambios climáticos, la importancia de los bosques, y logré colocar algunos árboles más. En la primaria Isidro Favela también. Ahí logré colocar 580 arbolitos para las familias. Y bueno, el total de plantados fueron 6,970. Más la merma, siempre la merma es inevitable, pero de todas las especies que nos proporcionaron, pues logramos 6,970 árboles que se plantaron en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Y también en algunas partes de la parte montañosa de Almoloya de Juárez.
Y también, claro que también instituimos un programa para poder ayudar a la rehabilitación del río Lerma. Aquí tenemos una asociación civil que se llama H2O Lerma con Encanto. Esta Ujú. asociación está formada por químicas. Las químicas, al tener conocimiento del agua y al tener investigaciones sobre las ciencias del agua y todo eso, ellas formaron esta asociación que se dedica a sanear pozos contaminados y también plantas tratadoras de aguas residuales para que sean capaces de absorber esos metales pesados que la industria eh, automovilística y de todo tipo de industrias, ¿verdad? Descargan en el río Lerma. Entonces, ellas utilizan la cáscara de huevo y Ujú. combinación con otras sustancias para hacer este saneamiento. Es una bioremediación, se le llama. Y también aquí en Villas del Campo establecimos la recolección de cáscara de huevo para apoyar a esta asociación H2O Lerma con Encanto. Hemos tenido cursos de huertos sustentables. Yo ya incluso ya estoy cosechando mis jitomates, mis acelgas y varias cosas. Entonces, yo creo que a través de los fraccionamientos hay mucho que hacer, hay mucha educación ambiental que podemos llevar a los hogares, pero estos esfuerzos sí son importantísimos para que tengamos fraccionamientos verdes, eh, por un lado, y también la sustentabilidad de la vida. La agricultura pues está llevando grandes problemas ahora que hay sequías tan importantes, incluso eh, algunas cosechas no se lograron, lo que está poniendo en crisis a la agricultura en nuestro país. Y esto puede derivarse en hambrunas, puede derivarse en problemas mucho más serios. Entonces, todo lo que hagamos en el presente para mitigar tanto la contaminación, el cambio climático y recuperación de ecosistemas, pues lo que hagamos es poco, ¿verdad? En comparación con lo acelerado que están los cambios climáticos. A mí me gusta ser muy realista, pero sí soy positiva. Si yo no fuera positiva, pues no estaría implementando nada, ¿no? Solo me estaría quejando. Pero eso es lo que debemos evitar, estarnos quejando, pero entrar a la acción. ¿Cómo reducir nuestro impacto en el medio ambiente? Y lo podemos lograr a través de muchos pequeños detallitos que podemos tener en casa, pero que pueden ayudarnos a ahorrar agua, a que el agua no vaya tan contaminada, nuestros hábitos de consumo, cómo determinar qué debemos consumir, qué productos nos ayudan a que no haya tanta deforestación, porque todos los empaques que se usan para los productos que consumimos precisamente, muchos árboles, muchos bosques fueron sacrificados para que tuviéramos papel de baño, para que tuviéramos todo lo que nos llega de Amazon, a la gente que le encanta estar ordenando cosas de Amazon, todos los plásticos y cartones que hay. Y así ir educando poco a poco pues, a los ciudadanos de nuestro país y de donde podamos llegar, ¿verdad? Para que vayamos reduciendo nuestro impacto en el medio ambiente, pero necesitamos educación ambiental. Y parte de ese propósito es el de este programa por el cuidado de la creación de plataforma radio digital. ¿Alguna cosa que te gustaría añadir antes de que cerremos programa, Ingrid? Sí, pues primero agradecer a las personas que nos han estado escuchando, a ti por toda la información tan relevante que nos has compartido y pues también animar a las personas a que pues sí es importante las acciones individuales que hacemos en casa, pero también pues animarlas a conectar con más personas, ya sea de manera virtual o buscar en sus comunidades asociaciones que se dediquen a estos temas ambientales, porque a veces uno se siente solito o solita, nos sentimos así como en estos temas, entonces pues sí los animo como a buscar estas redes en sus comunidades, en escuelas y en todo esto para pues poder unirnos más en nuestras localidades, ¿no? Actuar desde la comunidad. Eso sí me gustaría como mencionar a tu audiencia. Claro, sí hay mil maneras de unirnos. Por ejemplo, a los que son católicos, ¿verdad? Y no católicos pueden unirse
inscribirse a nuestro programa de formadores de animadores Laudato Si. Eso se hace a través de la plataforma del movimiento Laudato Si. Tenemos una plataforma de primera mano, una plataforma buenísima en donde hay muchos materiales, muchos consejos, mucha información que nos sirve para implementar proyectos que nos ayudan a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y bueno, pues los líderes climáticos, nuestra tarea principal es llevar la ciencia a los cambios climáticos, esta realidad climática, para que la gente esté consciente y para que facilite la transición a energías limpias, que son parte de la solución en esta grave crisis que vive nuestra civilización de contaminación en general, ¿no? De pérdida de ecosistemas y de contaminación atmosférica que pues vale la pena recordar, ¿verdad?, que afecta la memoria de todos, sobre todo de los niños, su capacidad cognitiva, todas las enfermedades respiratorias que tenemos por la contaminación ambiental, además del calentamiento global. Nos produce asma, nos produce enfermedades respiratorias muy importantes, ¿no? Y ahora con estas COVID y todas sus variantes, pues los problemas respiratorios se agravan. Entonces sí hay mucho que hacer, hay mucho que comentar, hay mucho que educar y hay muchas estrategias que ya podríamos ir hablando de ellas a lo largo de estos programas en este año que comienza del 2024. A mí me da mucho gusto que te hayas integrado a este programa, Ingrid. Aquí es tu casa y bueno, pues tenemos que trabajar mucho para implementar proyectos y compartirlos con nuestra audiencia. Quiero agradecer a Plataforma Radio Digital por permitirnos este espacio y a nuestra audiencia, pues que nos sigue y que gracias a algunas entrevistas y algunos temas que tratamos aquí, pues hay más personas conscientes e incorporándose a esas organizaciones que tú mencionas, que nos pueden ayudar a mitigar el cambio climático. Te agradezco mucho, Ingrid. Muchas felicidades. A todos les deseo un año lleno de éxitos, pero sobre todo de mucha conciencia ecológica, de mucha voluntad para asumir nuestra responsabilidad con la creación, con el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias a todos y les deseo muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión.